Resulta difícil encontrar a alguien que no haya oído alguna vez el nombre de Albert Einstein, ya que es muy conocido por la teoría de la relatividad. A principios del siglo XX, la teoría de la relatividad incluye tanto la teoría de la relatividad especial como la teoría de la relatividad general, formuladas principalmente por Albert Einstein, quien pretendía resolver la incompatibilidad existente entre la mecánica newtoniana y el electromagnetismo. En 1905, Albert Einstein, un joven empleado de la Oficina de Patentes, formuló la teoría de la relatividad especial, donde demostró que Newton se equivocaba al considerar que el tiempo y el espacio eran constantes, independientemente si se medían en reposo o en movimiento. Pero Albert Einstein nos dice que no, el espacio y el tiempo no son constantes ni independientes entre ellos. Para explicarlo, Einstein nos propone imaginarnos un tren. Imagina que corre a 100 kilómetros por hora. Si una persona dentro del tren, llamémosla Inés, lanza una pelota hacia adelante a una velocidad de 20 kilómetros por hora, para un observador parado junto a las vías, llamémoslo Carlos, las velocidades se suman y vería que la pelota va a 120 kilómetros por hora. Si a un pasajero le pega la pelota, sentirá el golpe a solo 20 kilómetros por hora. Igual, si Carlos le pega la pelota a un amigo suyo que esté en la tierra. Este es el primer postulado. Las leyes de la física son iguales en cada marco de referencia si su velocidad es constante. Para Inés, el marco de referencia es el tren. Para Carlos, es la tierra. Ahora hablemos de la velocidad de la luz. Imagina que Inés, en vez de lanzar una pelota, enciende un láser. Sabemos que la luz se mueve a 3000 kilómetros por segundo en el vacío. Digamos que el tren se mueve en el vacío. Si un pasajero mide la velocidad, obtendrá exactamente esa cantidad. Según nuestra intuición, si Carlos mide la velocidad, el resultado tendría que ser la suma de la velocidad de la luz más la velocidad del tren, que sería 3100 kilómetros por segundo. Y resulta que no. La velocidad sigue siendo la misma. Este es el segundo postulado. La velocidad de la luz es la misma para cualquier observador. Muchos años antes que Einstein, Hipólito Ficeo hizo un experimento análogo al del tren: lanzar un rayo de luz a través de un tubo con agua en movimiento. Ya se sabía la velocidad de la luz en el agua, pero Ficeo quería saber si la velocidad con la que se movía se sumaba a su velocidad de la luz cuando iba a la misma dirección, y vio que no. Entonces, si la velocidad de la luz no cambia, es decir, si es independiente de la velocidad con la que se mueve su fuente, ¿qué pasa? A través de este razonamiento matemático, Einstein dedujo que si la velocidad de la luz era constante, lo que se modificaba con el movimiento son el tiempo y el espacio mismo. Por extraño que parezca, múltiples experimentos lo han demostrado. Por ejemplo, el efecto llamado aberración de la luz hace que una estrella se mueva a una posición ligeramente diferente dependiendo si el observador se acerca o se aleja de ella. Una de las consecuencias extrañas de esta teoría es la paradoja de los gemelos. Imagina que Inés y Carlos son gemelos. A Carlos no le gusta viajar y decide quedarse en la Tierra. Inés decide viajar al espacio hacia la velocidad de la luz. Como el movimiento de la nave de Inés no es uniforme, sino que tuvo que pasar por una aceleración y una desaceleración, para ella habría pasado menos tiempo y sería más joven que Carlos cuando se volvieran a encontrar. Eso quiere decir que el tiempo pasa más lento en un avión o nave espacial que en la Tierra. Y es así como Albert Einstein pudo comprobar su teoría. En 1909, a través de la teoría de la relatividad especial, Einstein descubrió la relación entre la masa y la energía de un cuerpo. Una de sus principales conclusiones fue expresada en la famosa fórmula
Energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado. En el año de 1915, un físico alemán de nombre Albert Einstein presenta la teoría de la relatividad general correspondiente al campo gravitatorio. Este hombre, Albert Einstein, un genio, podría decirse, que es un genio hasta la época moderna. Cuando él presentó su teoría, en su momento inclusive fueron descabelladas las fórmulas y las teorías físicas que fueron consideradas inclusive hasta locas, ya que Albert Einstein, un jovencito que no era bueno para las matemáticas, que había reprobado años en la escuela, después de esto Albert Einstein pasó 10 años tratando de incluir la aceleración en la teoría y finalmente publicó su teoría de la relatividad general en el año 1915, en la cual determinó que los objetos masivos causan una distorsión en el espacio-tiempo, que se percibe como gravedad, y también Albert Einstein se convierte en el padre de la energía atómica. Asimismo, en el año 1915, el 25 de noviembre de 1915, tras haber demostrado los días 4, 11 y 18 de noviembre de 1915 ciertos artículos previos, Albert Einstein presentó ante la Academia de Prusiana de las Ciencias en Berlín, Alemania, uno de los más increíbles hallazgos científicos de la historia: una nueva teoría de la gravitación que modificó nuestra percepción del universo, la teoría de la relatividad general, en la cual, como ya se mencionó, Albert Einstein planteaba que el universo era un todo absoluto, finito pero a la vez limitado, que albergaba la materia y la energía distribuidas irregularmente. Nuestra forma de entender el universo tiene un antes y un después de la teoría de relatividad general de Albert Einstein. Gracias a ella fue posible explicar desde el origen del universo y la órbita de los planetas hasta los agujeros negros. Su teoría también tuvo aplicaciones prácticas, como la invención del GPS. De hecho, fue una idea tan revolucionaria que es difícil compararla con cualquier otra teoría del conocimiento científico. Pero ¿de qué trata la teoría de la relatividad general? Cuando Einstein publicó en 1915, la física llevaba 200 años regida por las leyes de Isaac Newton. Su reinado científico era fuerte, a pesar de que había algunos aspectos los cuales las leyes no eran del todo exactas. Esto pasaba, por ejemplo, con la gravedad, esa fuerza que según Newton nos mantiene sobre el suelo de la Tierra y hace que los planetas se muevan alrededor del Sol. El concepto funcionaba muy bien para los fenómenos terrestres, pero no a escala planetaria. Aún así, en aquel entonces, Newton era un intocable, no para Einstein. Él fue plantear uno de sus famosos experimentos imaginarios para explicar por qué Newton estaba equivocado. La idea era esta: si los planetas se mueven alrededor del Sol, solo atraídos por la fuerza de la gravedad, ¿qué pasaría si de repente el Sol desapareciera por completo? Según Newton, los planetas dejarían sus órbitas al instante. Pero Einstein creía que la luz era lo más veloz del universo, más que cualquier cuerpo con masa, más que la gravedad. La luz solo tarda 8 minutos en recorrer los casi 150 millones de kilómetros que los separa de la Tierra. Entonces, ¿cómo es posible que la Tierra abandone su órbita antes de que los terrícolas dejen de ver el Sol brillar? Es aquí donde aparece la genialidad de Albert Einstein. Primero que nada, imaginó las 3 dimensiones del espacio y la dimensión del tiempo juntas y le llamó espacio-tiempo. Luego demostró que ese espacio-tiempo no es simplemente un escenario donde la física sucede,
en verdad un protagonista. Pensémoslo así. Imaginemos que el espacio-tiempo es como una especie de cama elástica. El Sol, por ser una estrella tan pesada, es como una bola pesada que al momento de ser colocada sobre la cama elástica hace que la tela se curve. Ahora, la Tierra y los otros planetas del sistema solar, por ser más pequeños, son como pelotas más ligeras. Entonces, cuando uno lanza una de ellas sobre la cama elástica, la pelota no avanza en línea recta. Lo que le pasa es que sigue la deformación o curva que esa gran bola generó. Lo que esta metáfora ayuda a ilustrar es que según la teoría de la relatividad general, el Sol es un cuerpo tan masivo que obliga a los planetas a seguir la deformación que él mismo provocó en el tejido del espacio-tiempo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el Sol desapareciera? De acuerdo con Einstein, su desaparición formaría una gran ola gravitacional que viajaría hasta los planetas a la misma velocidad de la luz. Por lo tanto, dejaríamos de ver al Sol brillar, al mismo tiempo en que la Tierra perdería su órbita. Lo que Einstein planteó es que los planetas no orbitan alrededor del Sol por la gracia de la fuerza de la gravedad, sino por la propia geometría del espacio-tiempo. O sea, nos demostró que estamos viendo el universo entero de la forma equivocada. No toda la comunidad científica estuvo de acuerdo con él, ya que pues decían que Einstein, un treintañero, quisiera destrozar a Newton. Tuvieron que pasar 4 años para que la teoría de la relatividad general fuese probada con un experimento práctico. Solo hasta entonces la teoría de la relatividad generó tal aceptación y convirtió a Einstein en el físico más famoso del mundo. Pero hizo algo más. Se transformó en el ícono del genio loco que no teme a pensar distinto. Asimismo, en el año 1919, el eclipse total solar de 1919 permitió a los científicos británicos confirmar las predicciones del joven científico alemán Albert Einstein sobre cómo la luz se comporta a la reacción de la gravedad. La población estacionó en las plazas públicas, impresionada por el sorprendente espectáculo que le ofrecía la naturaleza. Parecía que la aura iba a romper en aquella oscuridad. Los gallos cantaban y los pollitos buscaban abrigo. Así fue como describió un periódico brasileño en 1919 el momento en que la población de Sobral, una ciudad en el interior de Brasil, presenció un eclipse total, pero no era cualquier eclipse. Este fenómeno permitió a un grupo de científicos comprobar por primera vez la teoría de la relatividad general de Albert Einstein y consolidar una de las mayores revoluciones de la historia científica. Meses después de que acabara la Primera Guerra Mundial, la hazaña catapultó al joven alemán hasta el momento desconocido. La fama mundial lo convirtió en una de las figuras más relevantes de la historia. Algunos científicos consideran que el anuncio de los resultados del experimento hecho en este eclipse fue uno de los mayores momentos de la ciencia, dijo BBC Mundo el físico Carlos Vassallo Crispino, de la Universidad Federal de Pará, autor de los artículos sobre el episodio ocurrido. E incluso Albert Einstein decía: la pregunta planteada por mi mente fue respondida por el cielo luminoso de Brasil.
En 1925, el documento textos y fórmulas matemáticas escritas a mano fue donada por Albert Einstein a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Esto fue con motivo de su inauguración. El 7 de marzo del año 2010, la Academia Israelí de Ciencias exhibió públicamente los manuscritos originales de Einstein, redactados en el año de 1905. Einstein redactó unos manuscritos que en el 2010 la Academia de Einstein los dio públicamente a conocer, ya que no los había dado a conocer, los tenía por muchos tiempos escondidos. Algunas curiosidades que se presentan sobre Albert Einstein. Einstein dejó la escuela a tan solo 15 años de edad, debido a que había obtenido malas notas en historia, en geografía y en letras. Después de esto decidió estudiar física y matemáticas en la Academia Politécnica Federal de Zúrich, en Suiza. Einstein también fue reconocido con el Premio Nobel de la Física por su investigación sobre el efecto fotoeléctrico y sus aportaciones al campo de la física teórica. Él también tocaba el violín desde que era muy joven y tenía mucha práctica acerca del violín. Cuando Adolf Hitler fue nombrado el canciller de Alemania, Einstein decidió renunciar a su nacionalidad alemana. Y para concluir, como el mismo Albert Einstein una vez dijo con humor, que a veces se preguntaba cómo llegó a desarrollar la teoría de la relatividad, y él dijo que la razón quizás era de que un adulto normal nunca se detiene a pensar en problemas como el espacio y el tiempo, ya que él decía que esas cosas se pensaban durante la infancia, pero él creía que su desarrollo intelectual se retrasó, y como resultado, ya de adulto comenzó a plantearse preguntas sobre el espacio y el tiempo cuando él ya había crecido. Y con esto concluimos el tema de la teoría de la relatividad.